viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Quiero leer un versículo. Quiero que vengan conmigo a Segunda de Pedro, la segunda carta pastoral del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 12. ¿Están listos? ¿Están preparados? Dice la palabra del Señor: por esto, apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quiero volver a leerlo y quiero pedirle al Señor que pueda impactar esta palabra en tu espíritu como lo impactó en el mío. Claro que después quiero que escuchéis una experiencia personal. Dice el apóstol: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ayer me sucedió algo. Me levanté temprano, pues como todos los sábados, y preparé para venirme a la iglesia, para preparar el mensaje de hoy. Y me voy, pues como siempre, a coger mi coche al garaje donde lo guardo. Y como todos los días, durante tantos años, coches, hago las maniobras que ya las tengo súper conocidas. Es un garaje un poquito raro y tiene muchas columnas y tiene muchos giros y cosas. Y que inclusive la pastora y algunos hermanos a veces me han dicho: uy, pero pastor, ¿cómo haces estas maniobras tan ligero y tan de esto? Las tengo como... Pues ayer rayé todo el coche. Bravo. Me puse todos los colores. Empecé a decirme: pero qué tonto eres. Tal y que cual y que patatín y que patatán. Bueno, pues como que no tenía muy bien el cuerpo para venir y subí al despacho y aún subía con el berrinche. Subía ahí un poquito enojado conmigo mismo y digo: bueno, voy a orar porque de esta manera va a ser complicado concentrarme en la palabra. Y empiezo a orar. Y entonces Dios me da el mensaje. Mientras oraba, la importancia del crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Y enseguida el Espíritu Santo empieza a hablarme. Lo que estorba, lo que daña, lo que desvía nuestro crecimiento espiritual y lo que evita nuestra madurez espiritual es la excesiva confianza en lo que ya hemos aprendido. A veces lo tenemos ya todo tan de mano que llegamos a convencernos a nosotros mismos que lo controlamos todo. Olvidándonos, y le digo como lo sentí o como me lo hizo sentir el Espíritu Santo, faltando el respeto a la palabra.
Cuando la palabra de Dios dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. A veces la excesiva confianza, lo que ya hemos aprendido, lo que ya tenemos de mano, no nos damos cuenta, pero es el tropiezo para seguir avanzando en el crecimiento espiritual. Para seguir madurando en la realidad de la vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo me ministró de esta manera, lo que era un berrinche, lo que era un enfado, se convirtió en acción de gracia. Porque yo dije, wow, tantos años moviendo el coche de la misma manera y nunca rayé el coche. Ahora, ¿por qué ahora? Porque era necesario y creo que no lo hubiese aprendido si no es a través de esa enseñanza. Pararse para entender a Dios no es fácil. Para entender la verdad presente de cada uno no es fácil. Pero permítame que le diga, iglesia, que es necesario. Digo más, es urgente. Urgente. Estoy convencido que todos que estamos aquí tenemos nuestras circunstancias, cosas que controlamos, cosas que no controlamos, problemas que nos desbordan, situaciones que nos... Y a veces inclusive pensamos que hay cosas que no podemos manejar, o incluso pensar que lo manejamos todo, que lo controlamos todo. Mire, tanto pensar de una manera como pensar de la otra manera es un problema. Lo mejor que tiene Dios para ti. Dios obra cada día en bendición para tu vida. Pablo así lo entiende y así lo señala y dice, estad persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El problema no está en Dios porque Él nunca falla, Él fiel a su promesa y fiel a su obra y fiel a su trabajo. El problema somos nosotros. Que a veces inclusive tenemos nuestra propia opinión. Hermano, sí sé lo que estoy hablando, sé que me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero no quiero, hermanos, que lo que Dios quiere enseñarnos quede sin la esencia. No, me da igual. Yo que caí quebrantado delante del Señor pidiéndole perdón ayer, porque me enseñó algo que entendí en el momento que era sumamente importante para mi crecimiento espiritual y para mi madurez espiritual. El coche se puede arreglar. Pero ¿quién arregla nuestras malas actitudes que en un momento determinado están paralizando lo mejor que usted espera y necesita, lo mejor que yo espero y necesito, que es mi proceso de transformación para poder seguir creciendo espiritualmente y entendiendo los valores del reino eterno y espiritual de Dios? Estamos en un tiempo sumamente importante como iglesia. Dios no va a empujar ni a obligar a nadie a entender las cosas primordiales, importantes para los beneficios de cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Hablo de estabilidad, seguridad, equilibrio, confianza, fe, fortaleza espiritual.
en medio de las pruebas, aflicciones, tormentas, guerras de la vida. Marcar la diferencia porque se cumple lo que está escrito en la palabra eterna, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellos, nosotros tenemos, dice que los ángeles acampan alrededor nuestro y nos defienden. Así el Señor está alrededor de su pueblo. Pero muchas veces no estamos viendo, no estamos entendiendo. Estamos tan cegados en lo rutinario, en lo que ya manejamos, en lo que ya controlamos, que no nos damos cuenta que estamos paralizando el proceso de perfección. No nos estamos disponiendo para aprender más. Y si no nos disponemos para aprender más, paralizamos el crecimiento espiritual. Y si paralizamos el crecimiento espiritual, paralizamos la madurez espiritual. ¿Usted sabe lo que dice el escritor a los Hebreos? Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y sabe, pues estamos ahí todavía con los primeros rudimentos, porque estamos todavía tropezando en nuestros propios errores y no aprendemos. No hacemos nada para quitar los obstáculos, no hacemos nada. Permítame que le diga, amada iglesia, querida iglesia, que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Lo que Dios tenía que darnos ya lo dio. La salvación gratuita y ponernos en posición de reino, Él ya lo ha hecho. Ahora nuestro crecimiento espiritual y nuestro progreso espiritual y nuestra madurez espiritual corresponde a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra, atentos al movimiento espiritual, atentos a lo que Dios quiere hacer, porque cada enseñanza que viene del cielo es una perla preciosa. Una perla preciosa. En este mismo capítulo que hemos leído, para que ustedes se den cuenta de que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, y lo que Dios tenía que darnos ya lo dio. Pero ahora vamos a ver, porque vamos a ver ligeramente, y no se me asusten, vamos a ver 7 claves. Voy a hacerlo tan rápido que usted se va a quedar con las ganas de escucharla otra vez. Para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra madurez espiritual. Pero primero quiero que entienda conmigo que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo y lo que Dios tenía que darnos ya lo dio. Ahora, ¿qué pasa? Dios está esperando que usted y yo hagamos algo. Y vamos a verlo por la palabra. En el versículo 3 del capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, entendiendo tanto lo natural como lo espiritual. El apóstol Pedro está hablando de esas dos partes. Nos han sido dadas. ¿Qué dice? Nos han sido dadas. Por esto digo que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo y lo que Dios tenía que darnos ya lo dio. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también. Y ahora entramos en la parte donde tenemos que prestar atención, porque lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, lo que Dios tenía que dar ya lo dio. La fidelidad de Dios se ha mostrado, consumado, hecho está, ahí está. Se inicia un camino, se inicia un proceso, pero Dios quiere que entendamos que hay una parte personal, que hay una acción, un movimiento, una decisión que tiene que partir de tu corazón, que tiene que partir de mi corazón. Eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vosotros también,
poniendo toda diligencia, poniendo todo cuidado, con prontitud, con agilidad, activándose para la verdad de Dios. Toda diligencia, por esto mismo añadir. Esta es la palabra clave en esta mañana. Y es lo que Dios está requiriendo, está pidiendo. Y vuelvo a insistir, lo que Dios tuvo que hacer ya lo hizo, lo que Dios tuvo que darnos ya nos lo dio. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder y excelencia. No podemos estar confundiendo la realidad, ni trastocando los términos, ni dañando los principios. Esa es la realidad, que Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer a favor tuyo para tu bendición, para que tú alcances la meta. Ahora, dice, añadir a vuestra fe. La fe es la base de nuestra experiencia en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No para que nadie se gloríe. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. El regalo ya fue dado. Dios dice que ha puesto una medida de fe. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros hemos creído? Si nosotros hemos sido atraídos, hemos sido posicionados, establecidos en la verdad eterna de Dios. Ahora nos toca a nosotros mirar pues cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Porque hay toda una aventura gloriosa y poderosa que conlleva crecimiento espiritual, madurez espiritual, que es lo que nos capacita para ser participantes de la naturaleza divina y para poder disfrutar de las riquezas en gloria de Dios. Vida espiritual en esencia, en el proceso de crecimiento espiritual y también actuando, obrando, moviéndonos en una acción de madurez espiritual, edificando, fortaleciendo, levantando no solamente nuestro templo personal, sino también edificando lo que es el cuerpo de Cristo, por conforme el mandato de Dios, para que estemos unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Disfrutar esas riquezas. Por tanto, añadir a vuestra fe. La fe es un regalo de Dios que nos mete en los planes de Dios y nos mete en los proyectos divinos. Pero añadir es una responsabilidad personal. Y es lo que el Señor me hacía meditar y pensar ayer por la mañana. A veces lo tenemos todo tan de mano, lo tenemos todo tan ya, pero no podemos caer en el error, en la trampa de dejar de añadir cada día lo que va a darnos la garantía de seguir creciendo espiritualmente. Porque, hermanos, muchas veces estamos afectados por desánimo, abatimiento e incluso dañados y contaminados con pensamientos diabólicos. Sí, diabólicos, hermanos, porque no es diabólico el querer dejar la iglesia, no es diabólico querer apartarse del buen camino, hermano, entonces, si no es diabólico, entonces ¿qué es? ¿Y todo por qué? Porque nosotros mismos hemos descuidado aquello que nos corresponde a nosotros. Añadir a nuestra fe, que dice el apóstol, virtud. Hoy tengo una orden de la palabra santa y eterna de Dios, que es viva y eficaz y poderosa para fortalecerme en la verdad eterna de Dios. Tengo la orden de añadir a mi fe virtud.
Y para que podamos entender con un poquito de más claridad, miré en el diccionario qué quiere decir la palabra virtud. Y quiere decir integridad de ánimo y bondad de vida. Añadir. Muy bien, ya has recibido el regalo. Perdón, la salvación y la fe que te ponen en una posición que si eres valiente, osado, vas a arrebatar el reino. Pero no olvidemos lo que está escrito. Ahí está el problema, que dejamos de añadir aquello que nos garantiza nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual. Añadir a vuestra fe integridad de ánimo, bondad de vida. Marcar la diferencia en medio de un mundo egoísta. Marcar la diferencia en medio de un mundo lleno de maldad. ¿Cómo? Añadiendo la virtud. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Usted. ¿Quién es? La iglesia. Añadir. Es la tarea, la función. Es el ejercicio que Dios, el ejercicio sano, saludable de vida que el Señor nos encomienda. Integridad de ánimo y bondad de vida. Añadir esto. Dice Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, verso 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué perdemos la integridad de ánimo? ¿Por qué perdemos la bondad de vida? ¿Por qué dejamos de experimentar la virtud? Simplemente porque nos enfocamos en nosotros mismos. Ya nos hemos creído que controlamos las cosas. Ya nos hemos creído que lo sabemos todo. Y lo que estamos haciendo es cometiendo un gravísimo error, porque no solamente paralizamos el proceso de crecimiento espiritual y la madurez espiritual, sino que también somos de mal testimonio para otros. Dice la palabra: no sea que otros sean contaminados. Nuestra cojera. Y nos manda diciendo hacer. Es que la palabra de Dios nos está recordando continuamente la parte que nos corresponde a nosotros. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Lo que Dios tenía que darnos ya nos lo dio. Hacer senda derecha para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino. Todos tenemos cojeras, pero Dios se está encargando de nuestras cojeras. Simplemente usted tiene que hacer la senda derecha, camino derecho, para que su cojera no se salga del plan de Dios. Añadir a vuestra virtud conocimiento, dice el apóstol Pablo. Es la segunda clave o el segundo paso para entrar dentro de un proceso personal serio con Dios. Lo que Dios, no me voy a cansar de repetirlo, lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, lo que Dios tenía que darnos ya lo dio. Ahora te está hablando a ti, me está hablando a mí. A esa fe que Dios ha sembrado en nuestro corazón tenemos que añadir virtud, integridad de ánimo, bondad de vida. Y a la virtud tenemos que añadir conocimiento. Y el conocimiento, hermano, no se alcanza viviendo para nosotros mismos. Y el conocimiento no se alcanza bajo la influencia del egocentrismo, de una vanidad de vida, aunque sea con pinceladas religiosas. El conocimiento se alcanza porque llego a la convicción de la gran necesidad de ser alimentado cada día con la verdad eterna de mi Dios.
Y que no puedo dejar ni un solo día de comer del pan del cielo. Para ser enseñado, para ser guiado, para ser alumbrado. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestro camino, la lumbrera. ¿Están ahí? Créanme que Dios quiere hablar a lo profundo de nuestros corazones. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vivimos en un mundo donde estamos bombardeados de mentiras religiosas, tendencias doctrinales completamente fuera de la palabra. Gente que están retorciendo versículos, sacando textos fuera del contexto para decir lo que ellos quieren que diga. Eso es una falta de respeto a la verdad y utilizando la palabra para engañar. Pero solamente es engañado aquel que está viviendo bajo una comodidad, anulando la responsabilidad de recibir el conocimiento de la fuente. Me encanta el apóstol Pablo, después de toda la experiencia que tiene, un hombre celoso de su religión, persigue a la iglesia, el movimiento inicial, y pide cartas para ir a Damasco, perseguir a los cristianos, y cuando va en el camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús, cae al suelo, y entonces oye la voz del Señor: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Obviamente Pablo no conocía a Jesús, ni el poder, ni la gracia, ni el poder de la presencia. Y no cabía otra pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en esa experiencia tan extraordinaria, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué bueno es entender que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, y lo que Dios tenía que dar ya no lo dio. Y ahora es necesario que tú sepas, yo sepa, qué es lo que yo tengo que hacer. Mi crecimiento espiritual depende, mi madurez, mi estabilidad, mi firmeza, mi seguridad. El poder de la gloria de Dios, de la verdad de Dios en mí, como un depósito de Él, depende de mi crecimiento espiritual, mi madurez. El que yo vaya a predicar con denuedo, el que yo vaya a predicar con poder, el que yo sea un instrumento que Dios use para que se manifiesten prodigios, milagros, depende de mi crecimiento espiritual. Y esto es algo que es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Para que no seamos niños fluctuantes. Qué tremendo, ¿verdad? La fluctuancia. ¿Cuántos cristianos pierden un tiempo precioso? Que tendríamos que estar ya, como dicen Hebreos, siendo maestros. Todavía tenemos necesidad de los primeros rudimentos. Todavía tenemos necesidad de que se nos esté enseñando. Pero el problema no es que se nos vuelva a enseñar o a recordar, como dice el apóstol Pablo, porque aunque lo sepáis, a mí no me sabe mal volver a recordarlo. El problema es que pasan los años y no hemos aprendido lo que Dios está queriendo recordarnos continuamente. Ese es el problema. Y la pérdida de tiempo. Estoy completamente convencido que cuando el corazón de un creyente, un hijo de Dios, él está en un proceso comprometido y tiene un compromiso real, es un instrumento que acelera los tiempos. Quiero que entienda esto. Que aceleran los tiempos. Por lo contrario,
Cuando nosotros estamos perdiendo el tiempo con nuestras memeces, con nuestras pantomimas, con nuestros paradigmas, lo que estamos haciendo es retrasando los tiempos. Por eso Pedro mismo dice, porque Dios no retarda su venida como algunos la tienen con tardanza. Es una carta pastoral, está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo a los incrédulos, está escribiendo a una iglesia que está entretenida con cosas que no les edifica, que no los fortalece espiritualmente, porque Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es misericordioso para con nosotros, su iglesia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y esto, quiero remarcarlo, es algo que tenemos que añadir cada día. ¿Usted come cada día? ¿Usted come cada día? ¿Usted respira cada día oxígeno? ¿Usted cree que esto hay que hacerlo cada día? Ahí está el problema, que no lo hacemos cada día. La parte que nos corresponde de añadir, la acción, la decisión, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, de añadir para favorecer nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No lo hacemos. Quiero que estén atentos, porfa, que nadie se me distraiga. Cuán importante es el dominio propio, pero no dominio propio para creernos que ya controlamos todas las cosas, que ya tenemos todas las cosas de mano, porque el coche se va a rayar. Mirar con diligencia de dónde viene el poder, la autoridad, cada día. Movernos con seguridad, sí, mirando que lo que tengo que hacer lo estoy haciendo, que la parte que me corresponde se está haciendo, porque fíjese el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos creen esto? Al conocimiento yo tengo que añadir dominio propio. Pablo escribe 1 Corintios también, capítulo 6, verso 12, dice: todas las cosas me son lícitas. Como siempre digo, me gusta porque eso fue algo que Dios me lo dio, esa expresión. Puedo hacer lo que me da la gana, mas no todo me conviene. Puedo hacer lo que me da la gana, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Yo tener la seguridad y convicción que estoy con dominio propio. Los Proverbios dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre
cuyo espíritu no tiene rienda. Necesitamos añadir esa realidad, esa virtud, esa actitud. No sea algo que conocemos la palabra dominio propio, pero no sabemos muy bien si es dominio propio o demonio propio lo que se está manifestando en nosotros. Y creo que es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo dice, no me dejaré dominar. Llegar al punto, la convicción, la estabilidad, la seguridad de declarar personalmente, no me dejaré dominar. Eso es evidenciar que estoy bajo el poder del dominio propio. Que no soy una titella, que no soy un payasete, que no me mueven los hilos, que no me arrastran. Antojo de los que están engañados y también quieren engañarme a mí. Tengo seguridad, tengo estabilidad, sé en quién he creído. Y sé la fuente de la verdad, sé la fuente del poder, sé la fuente de la autoridad. Que tengo que tener cuidado de mí mismo. Que el día que haga las cosas de mano ya, porque ya las tengo súper aprendidas, ese día voy a tropezar, voy a caer, voy a rayar el coche. Al dominio propio tenemos que añadir paciencia. Cuando estaba compartiendo esta palabra, el Espíritu Santo me hacía, y muchas veces cuando he ido a comprar, voy muy pocas veces a comprar con la pastora, pero cuando he ido a comprar, ella tiene, me he fijado, tiene su ruta, tiene su camino por el súper. Y coge esto de aquí, y coge esto de allá, y coge esto de aquí, y tal, y ya. Pues bueno, alguna vez se le olvida alguna cosa y enseguida se lo recordamos nosotros. No has traído las almendritas. Pero qué bueno. ¿Sabe? Ella tiene que añadir, porque si no añade, tiene un problema con nosotros. Yo tengo que añadir, porque si no añado tengo un problema conmigo mismo y tengo un problema también con mi ministerio, tengo un problema con la iglesia del Señor. Pero no es menos también la responsabilidad de usted. Si es líder o no es líder, si es hijo de Dios, ya tiene una responsabilidad directa. Usted tiene que ponerse a disposición de Dios. Usted tiene que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada uno en nuestra posición. No es el más importante, el que se ve más o el que se... Lo más importante para usted, para mí, es que usted esté haciendo lo que tenemos que... añadiendo lo que tenemos que añadir, porque esa es la garantía de su bendición. Me encanta el apóstol Pablo cuando él dice... Santiago, cuando él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este hombre había fumado hierba. O algo raro había fumado cuando escribió esto. ¿Cómo vamos a estar con sumo? No dijo, tener gozo cuando os halléis en... No, en sumo gozo. O sea, lo más... Uy, Dios mío. Porque Dios quiere probar tu fe, la mía. Esa fe que nos dio para que seamos responsables
y nos dispongamos a añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y dice Santiago en este mismo capítulo, cuando empieza hablando con estas palabras de tener sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, para que vuestra fe, vamos a buscarlo, mejor lo leemos. Santiago 1. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora el verso 4, fíjese: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo vamos a cometer el error de mover estos principios eternos? ¿O cómo vamos a cometer el error de no estar atento a lo que el apóstol nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere enseñar? Una cosa nos lleva a otra. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, lo que Dios tenía que darnos ya nos lo dio. Ahora en este proceso de vida usted tiene que ser responsable, yo tengo que ser responsable. Y no quejarme a la primera, lamentarme y salir corriendo a la primera de cambio. Sino decirle al diablo: jaja, diablo, tú quieres aguarme la fiesta, tú quieres robarme las bendiciones del Señor. Pero aquel que está en mí es más poderoso que tú. Y le creo y confío en Él. Y después de ver cómo Dios se glorifica en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la guerra, la gloria de Dios traerá sobre mí la paciencia para esperar la bendición de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! Este mundo nos ofrece mucho, este mundo nos puede bombardear. Todas las cosas materiales, la riqueza, la fama, el egocentrismo, alimentarnos de lo peor. Pero el Señor nos dice: hijo, abre tus ojos. Hebreos 10, 35 y 36 dice: no perdáis vuestra confianza. Fe. Añadir a vuestra fe, ¿qué? Ahí está, proceso de vida. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, que tiene gran premio. Porque os es necesario la paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis la promesa. Entonces, estoy por terminar. Y se lo han creído matar. A la paciencia, piedad. Virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas. Y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. Es lo que quiere decir la palabra piedad. Y obviamente, hermano, yo digo, ¿cómo podemos decir que somos iglesia si no hay piedad? ¿Cómo podemos decir que somos la iglesia de Jesucristo si no hay compasión? Y Jesucristo recorría todas las aldeas, dice, predicando el evangelio del reino y sanando a todo enfermo. Y mirando a la multitud, tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Y de rogar al Señor de la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos.
rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hermano, hay un ruego para que usted y yo, que hemos alcanzado la gracia de Dios, metido en el proceso de vida, porque hemos añadido a nuestra fe virtud, conocimiento, el dominio propio, lo hemos hecho, estamos listos, dispuestos para ser usados. Que otros conozcan el amor y la misericordia y la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal está muy ligado a lo que es el amor. Pero hay una distinción, y el apóstol Pablo de alguna manera también está remarcando, porque fíjese lo que dice Romanos 12:10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo a veces cuando oigo esas expresiones, es que en el mundo hay gente mejor que en la iglesia. En el mundo hay gente que necesitan a Dios, como usted y yo estamos aquí, lo necesitamos. Y sin Él, nada somos. Y no hay mejores ni peores. Hay puros necesitados de Dios. Yo soy un necesitado de Dios. Cuando no nos alimentamos con la verdad de Dios, sale de nuestra boca sandeces. Pero cuando usted y yo hemos crecido, estamos creciendo, estamos en la madurez, lo que sale por nuestra boca edifica, alienta, anima, motiva, levanta, fortalece. Y esta es la gran dicha y la gran bendición de los hijos de Dios, que estamos en un proceso de vida. No solamente para disfrutar vida, sino para impartir vida. Impartir vida. Al afecto fraternal, amor. Y yo he puesto aquí una palabrita, amor del bueno. Sí, porque la gente en el mundo tiene una mezcla de amor. Yo no veo a Dios amándote a ti lo mismo que a su propia creación. La creación de Dios merece todo nuestro respeto. Pero aquellos que salieron de Dios tienen sublime conocimiento. Porque Dios no habló a la expansión para que tú aparecieras. Dios habló a la expansión para que aparecieran la luna, el sol, las estrellas. Dios no habló al mar para que tú aparecieras. Dios habló para que apareciese los monstruos marinos, los peces. Dios no habló a la tierra para que tú aparecieras. Dios habló, y todo árbol, según su género, según su fruto, todo animal que se mueve sobre la tierra y toda ave que vuela. Cuando tú apareciste en la tierra, Dios habló consigo mismo y estaba ahí el trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo, diciendo, vamos a traer a la luz el deseo de nuestro corazón. Hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza. Dice el capítulo 1, varón y hembra los creó. No tenían cuerpo. Eran esencia de la imagen de Dios, espíritu. Capítulo 2, Dios hace una figura con el barro y sopla lo que ya estaba creado en ese barro. Por eso dije el día jueves, el cuerpo material sin el espíritu que Dios sopló está muerto. Como la iglesia sin el espíritu de Dios está muerta. Pablo, enseñando sobre la importancia de los dones espirituales, hablando de la obra de los dones, las operaciones, las manifestaciones, pero él dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y él dice, en un momento determinado, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, hablando dones espirituales, y no tengo amor, nada soy. Si yo diese todos mis bienes para ser repartido a los pobres, de nada me sirve. No tengo amor. Haga lo que haga, sean buenas obras, obras sociales, ayuda a uno, ayuda a otro, pero si no lo hacemos con la base y fundamento del amor de Dios, es una pura hipocresía. Es querer ganarnos el cielo por nuestras fuerzas o por nuestras obras. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Por eso digo que tenemos que añadir amor del bueno. Hay muchas clases de amor y usted sabe en el mundo. Hay quien ama más a su perrito que a su propio marido. Y hay quien cuida más al perrito que a sus hijos. Algunos dicen, ay, qué exagerado eres, pastor. Pues que no lo he visto. Que le dan besos en la boca al caballo. Yo no estoy en contra de la libertad de cada uno bese lo que quiera. Pero sí me da asco algunas cosas. Y que Dios me libre de cambiar los órdenes, los principios y las prioridades divinas, dándole más honra a las criaturas que al Creador. El amor todo lo sufre. El amor del bueno. El amor que Dios quiere que usted añada cada día a su estilo de vida. A su estilo de vida. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, este amor del bueno, nunca deja de ser. A veces me golpea el corazón y me trae una tristeza. Tengo que ministrar problemas matrimoniales. No, es que nos vamos a separar porque se fue el amor. ¿Dónde se fue el amor? ¿Tiene pata el amor?
para irse? ¿O cogió el avión y se fue? ¿Donde tú lo enterraste? ¿Donde tú lo pisoteaste? ¿Donde tú dejaste de honrarlo? ¿Donde tú le faltaste el respeto? ¿Donde tú abriste el agujero y lo enterraste? ¿Donde tú pusiste piedras muy pesadas que no aparezca por tu vida? Porque el amor verdadero, el amor del bueno, nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, porque lo que es en parte se acabará, dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor del bueno. Y es el broche de oro para lo que usted y yo tenemos que añadir cada día a nuestro estilo de vida como hijos de Dios. A nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual. Dios les bendiga, iglesia. Grupo de alabanza, por favor.